Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es la transformada Z, la cual nos va a servir mucho para resolver ecuaciones en el tiempo discreto. Bueno, vamos a ir viéndolo. Entonces, bueno, la definición dice que, la definición de la transformada dice que sea t es un número positivo constante que representa el tiempo de muestreo de una señal f de t definida para t mayores a cero. La transformada de z por definición es esta, donde sería la sumatoria de n igual 0 a infinito de f de nts, o sea, de f evaluado en esa nts. O sea, en el caso, por ejemplo, si yo tengo que y, o bueno, que si yo tengo el caso de que f de x es igual a x, sería, en esta cosa sería en realidad nts por z a la menos n. Entonces, si uno va evaluando eso, lo que le va a ir quedando es una sumatoria donde yo reemplazo n. Por ejemplo, en este caso con x sería, bueno, da 0 en 0, en 1 da ts sobre z, y así vamos trabajando. Donde dice que z es una variable compleja donde z en valor absoluto es mayor a 1 entre p, donde esa p o ese símbolo es el radio de convergencia. Y dice que siempre se va a suponer que antes del instante t igual 0 la señal tenía un valor igual a 0. Esto es lo que nos dice que aquí n empieza con 0. O sea, sí, no puede haber un caso donde n sea negativo aquí abajo, en esta misma fórmula, así como está, puesto que se supone que empieza en n de 0 mayor o t de 0 mayor. Entonces, bueno, uno podría utilizar esa definición para conseguir entonces las que serían las propiedades de la transformada Z, que es como estamos viendo, hay muchas que son muy similares. Por ejemplo, esta es la de linealidad. Esto sería un desplazamiento. Esta de acá es un desplazamiento en una en un K cualquiera. Este es en K valor 1, este es en K, en cualquier tipo de K. Y este sería un retroceso en el tiempo. Esto aquí es multiplicar por t o multiplicar por k, como vamos a ver nosotros, pero digamos es multiplicar por una función, o sea, por una t, o que en este caso sería t, como podría ser n, como podría ser k. Pero en esta tabla, en este caso, t es la función, k es un número y n no aparece. Bueno, n a veces sí aparece, pero es el n como hemos visto nosotros antes de la sumatoria. Luego tenemos esta, que esta n de aquí aparece como una exponencial, que nos dice que esa para cualquier n con un m cualquiera, que en realidad bueno, esta sería como una, más bien esta de aquí abajo es como una eh, generalización de esta de aquí arriba. O sea, si yo tengo una t con cualquier exponente, eso es como derivarla estas veces. Luego esta sí sería la de la exponencial, que es a la t de f de t, que nada más evaluar. Bueno, esta sería para cualquier tipo de exponente, y esta sería la exponencial con el valor e a la menos at, entonces ya esta de acá. Dice que f de 0 es igual al límite de f de z, y bueno, límite y otras más. Uno lo que usualmente es usar una tabla de propiedades para poder calcularlas o para calcular las inversas. Siempre por ese camino, no intentamos seguir la definición, aunque también se puede seguir la definición que como hemos visto es esta de acá. Ambos caminos deberían resultar. Luego lo que tenemos es la transformada z, que la transformada z es inversa, que es, bueno, ya nosotros tenemos la transformada z, o sea, ya tenemos nuestro f de z, nosotros queremos devolver a conseguir ese x a la n o x a la t o x a la k, sea cual sea nuestra variable. Nosotros debemos entender que es muy difícil encontrar todos los valores de x en el tiempo. O sea, si digamos, si yo tengo una lineal, esta, es muy difícil que yo encuentre todos los valores infinitos de esta. Tal vez voy a marcar con azul.
También nosotros lo que nos podemos es acercar a encontrar esto de aquí. Y nosotros ya con eso podemos decir, ah, ok, esto se parece a una lineal, a una recta. Entonces, bueno, con eso entender a qué función estamos llegando, pero nunca se va a poder llegar a una completa. ¿Por qué? Porque el tiempo en la transformada inversa es discreto. Entonces nosotros sabemos que no tenemos todos los rangos de tiempo posibles. Bueno, y como dice ahí, nosotros tenemos tres métodos para calcular esa inversa. Tenemos por fracciones parciales y la tabla refiriéndose a la tabla de propiedades, por serie de potencia y por residuos. Bueno, nosotros vamos a enfocarnos más que todo en estas dos de acá. Nosotros nos vamos a enfocar en fracciones parciales y tabla, porque la tabla nosotros la vamos a tener. Serie de potencia no tanto, aunque al final una serie de potencia es decir, ok, esta cosa tiene forma de esta serie. Entonces yo puedo decir que es esta serie. Ah, y esa serie tenía forma de esta función en este otro ámbito, entonces es esa función. Y residuos que ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, método de fracciones parciales es, por ejemplo, que yo tengo un f de z de, sea aquí un z o alguna función arriba, algún número, puede ser un 1, un 2, un 3 o algo, hasta inclusive sumando, por ejemplo, un z más 1. Y yo aquí abajo tenga una función, una cuadrática, una cúbica o, o varias lineales. Y como nosotros vimos, pues intentamos separar esto en fracciones parciales, tal que nosotros lleguemos a encontrar a con el primer término, más b con el segundo término, para poder simplificar esto al máximo y que, por ejemplo, esta a con un primer término, digamos que a vale 1 y que esto es z más 1. Si nosotros nos vamos aquí a esta, bueno, en esta no va a estar, pero en la tabla general sí, las propiedades, digamos que esto se va a parecer, ya les digo que se va a parecer eso es como que un heaviside, o un parecido a un heaviside, pero digamos sería, bueno, en este caso más bien sería, bueno, se no tiene, pero digamos, si yo tuviera un z aquí arriba, que fue el caso que yo había dicho ahí arriba, si tuviera un z aquí arriba, de aquí arriba, y por ejemplo, en vez de un más, un menos, 1. Bueno, esto podría ser más bien entonces un 1 a la k. Entonces, digamos, ese sería nuestro primer término. Si yo tengo un segundo término, por ejemplo, que es z, sé yo, por ejemplo, de z menos 1 al cuadrado. Ah, bueno, entonces ese segundo término va a ser k de 1 a la k menos 1, por ejemplo. Entonces así sería con método de fracciones parciales. Nosotros lo que nos enfocamos es en poder factorizarlas lo máximo posible para encontrar algo que se parezca por la tabla. Como dije, el método de potencia, sería de potencia, no lo vamos a ver tanto. Y el método que más nos interesa es este de residuos. Método de residuos, ¿por qué? Bueno, porque uno podría ver que es f de z multiplicado por un z a la k menos 1, que es más o menos algo parecido a lo que nosotros tenemos por la definición de transformada inversa, por 1 entre 2 pi j va a ser este x de t, no sé, y x de kts. Bueno, no, si nosotros hacemos esto, igual vamos sacando, llegamos a un punto donde lo que nos queda es que si yo resuelvo esta cosa, la puedo resolver por residuos. Ah, bueno, pero entonces si estos son todos los residuos, yo entonces podría decir que mi x de kts, es decir, la x que yo estoy buscando, la inversa de la transformada de f de z, va a ser entonces la suma de todos los residuos de f de z por z a la k menos 1. Entonces, nosotros lo que vamos a calcular es, primero, digamos, ver todos los residuos que tenga esta función multiplicada por esta otra. Y entonces calcular, como ya lo hacíamos antes,
con residuos, calcular cada k, en este caso, donde cada k va a ser una parte de este x de KTS. Entonces al final, como hacíamos con el método de residuos, vamos a sumar todas las k's. Y entonces nosotros podemos decir que este x de k va a ser igual a k más 1, más k más 2, más k más 3, donde cada k va a ser esta función de acá con su diferente residuo. Como dije, ya en un video próximo vamos a ver con un ejemplo cada caso, cada ejercicio, para que se pueda entender mucho mejor. Y por último, lo que más nos interesa de la transformada Z es esta solución a ecuaciones lineales. ¿Por qué? Porque la transformada Z al final se termina comportando como la transformada de Laplace, pero para tiempo discreto. Entonces nosotros, al igual que lo hacíamos con la transformada de Laplace, si yo tengo un y segunda más un y prima más un y, por ejemplo, igual a un u entre k, yo voy a utilizar entonces, bueno, un y, en este caso no sería un y prima y ni un y, sería más bien un desplazamiento, como se ve aquí, un y más 2, por ejemplo, y aquí un y más 1 más y igual a u de k. Bueno, entonces eso, me equivoqué aquí un poco con la notación, voy a volverlo a reescribir, pero se entendía un poco el concepto y voy a calcularlo, por ejemplo, mejor. Entonces un y de k más 2 más y de k más 1 más y de k es igual a u de k, o sea, un escalón de Heaviside. Entonces yo lo que voy a hacer es cambiar esto por esta cosa. Por ejemplo, aquí me está diciendo es que el k más 2 es un z al cuadrado, x de z, menos z al cuadrado, x de z o y de z, digamos, x de 0, más, bueno, menos zx a la 1, más, bueno, ahora usaría este término y luego este otro. Y en este caso, el otro lado, lo que gusta también usar la transformada z, pero en cambio en el caso del escalón unitario, Heaviside que está en la tabla. El punto es que para la solución de ecuaciones lineales, yo lo primero que voy a hacer es pasar eso a transformada z. Ese es mi paso 1. Mi paso 2 va a ser despejar, en este caso x de z, como se veía ahí, o y de z, despejar y de z de un lado y de otro lado todo lo demás. Y 3 sería la inversa. Esa inversa otra vez se vuelve a hacer con residuos o con fracciones parciales. Y aquí de por medio, digamos, el 1,5 sería que a mí me tienen que dar, por ejemplo, si me están pidiendo un K más 2, por ejemplo, si es un K, yo ocuparía un término de dos condiciones iniciales. Si es a la testa, ocuparía tres condiciones iniciales. A mí me tienen que dar esas condiciones iniciales para yo poder resolver la ecuación. Porque si no, no la puedo resolver. Porque entonces yo ves aquí, digamos, cambiaría, por ejemplo, que x a la 0 es igual a 1 y x a la 1 es igual a 0. Entonces, digamos, a mí me quedaría un z al cuadrado, x de z, menos z al cuadrado, más 0. Entonces, igual, por ejemplo, a la transformada de, voy a poner z de uk, porque no la calculé. Bueno, aquí obviamente me faltarían estos dos términos, pero digamos algo así. Entonces yo despejaría este término, mando todo al otro lado, y ya con eso me queda para nada más devolverme a la inversa y ya calcular yo entonces la ecuación. Y ese sería el tipo de ejercicios que se hacen con esto. Y esos son los más importantes de todo este ámbito, además de residuos, del tema de transformada Z. En próximos videos estaremos, bueno, viendo cada cosa, por ejemplo, el método de fracciones parciales, el método de residuos y también ejemplos de soluciones a ecuaciones lineales. Entonces, por el momento eso sería todo.